en Mateo, capítulo número 28. Mateo, capítulo número 28. Y vamos a ver tres pasajes. Hoy quiero que podamos estudiar tres pasajes de la Escritura. Y los puedes ver acá en la lona, acá en el gráfico que tenemos enfrente. Y si ves, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Creo que es un pasaje pero muy conocido, ¿verdad? Un pasaje que muchos tenemos memorizado. La gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Si puedes recordar, como dijo el hermano Esteban, en esta fecha, la semana que entra, estamos celebrando algo muy importante para el cristianismo, ¿verdad? Y es la Pascua. Ahora, ¿qué es la Pascua? Tal vez para muchos la Pascua es un huevito. Tal vez para muchos la Pascua es no comer carne, es comer pescado. Tal vez para muchos la Pascua ya no es un huevito, sino es un conejito, porque ahora hay conejitos también de chocolate, o es una linda rosca de Pascua y todo allí termina. Pero sabes que la palabra de Dios dice que Cristo es nuestra Pascua, y eso tiene mucha historia. Y si volvemos en el tiempo, ya en los comienzos, podemos ver que ya estaba nombrada esa palabra Pascua. ¿Y qué significa esa palabra Pascua? Eso significa pasar por alto. Pasar significa pasar por alto. Si recordás, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, llegaron plagas porque Faraón no dejaba salir al pueblo de Dios a adorarle, ¿verdad? Ahora, ellos tuvieron plagas, pero la última plaga iba a ser con la cual el Señor se iba a glorificar, con la cual el pueblo de Él iba a salir del cautiverio de Egipto, y era la plaga de la muerte de los primogénitos. Y si recordás qué fue lo que pasó, el Señor les dio una orden, la orden de que cada puerta, que cada casa, la puerta de cada casa estaba pintada con sangre, tanto los postes como el dintel. El ángel de la muerte, o sea, iba a pasar por allí y no iba a haber muerte dentro de ese hogar de ningún primogénito. Ahora, aquellas casas que no estén pintadas con sangre, iba a haber muerte del primogénito. Y eso fue lo que pasó, eso fue lo que ocurrió. Y a eso se refiere la palabra Pascua, significa pasar por alto. Ahora, ¿qué tiene que ver Cristo con que Cristo sea nuestra Pascua? Ahora, si nosotros creemos, si nosotros hemos confiado en lo que dice la palabra de Dios, en que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si has confiado en lo que dice la palabra de Dios, que dice que Cristo quita el pecado del mundo, el día en que Dios venga a este mundo, el día en que Dios juzgue a las naciones, ya la ira de Él no estará sobre la cabeza de aquellos que han depositado la confianza en la persona de Cristo, y pasará por alto porque has aceptado el sacrificio de Cristo, has aceptado que la sangre de Jesucristo te limpió de todos tus pecados. Entonces, teniendo esto como en mente, teniendo esto como introducción en lo que vamos a celebrar, en lo que vamos a conmemorar, en lo que vamos a recordar, algo tan importante, una fecha tan importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Tal vez puede ser que aquí haya alguien que diga que no es cristiano aún. Tal vez no podés decir: Cristo es mi Pascua. Yo no puedo celebrar este día con la total felicidad, con la total alegría de que Cristo es mi Salvador personal. Y hoy puede ser el gran día en que deposites tu confianza en la persona de Él y Él sea tu Salvador personal. Y el día de la ira Él pase por alto todos tus pecados, todas tus transgresiones. Bien, ahora vamos a leer un pasaje de la Escritura. Mateo, capítulo número 28, versos 18 al 20. Seguime, por favor. Y es uno de los pasajes que vamos a estar tocando en este mes, y varios pasajes paralelos referentes a la Gran Comisión, mes de evangelismo, y vamos a ver en esta tarde
estos pasajes que dicen lo siguiente. Seguime por favor, Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar y entramos en el mensaje en esta tarde. Dios Padre amado que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por un día más de vida, por el enorme privilegio, Señor, de poder estar aquí en tu casa, Señor, en que un día más tu palabra sea predicada, Señor. Yo no tengo nada para decir, Señor, pero utilízame, Señor, para que lo que salga de mi boca sea de beneficio, de bendición, Señor, para cada oyente, Señor, y para engrandecimiento, Señor, de tu reino aquí en la tierra, Señor, y en los cielos. Te pido que me uses, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesús, para tu gloria. Amén. Fíjate lo que pasa acá. Si podés leer después de en tu casa, solamente vamos a hacer un resumen. El Señor fue al sepulcro, el Señor resucita al tercer día, y el Señor se les aparece a los 11 y les da una orden, pero dice: el Señor se acercó. El Señor se acercó. Ahora, ¿de qué manera el Señor se habrá acercado? Fíjate que el Señor tenía una posición, el Señor tenía un lugar que ocupaba entre los seguidores, y era el lugar máximo. Fíjate que en un principio Él los llamaba a ellos discípulos, mis discípulos. Pero hay un pasaje en que el Señor dice: ya no te llamaré, o no llamaré más discípulos, sino ahora los llamaré mis amigos. Ahora me pongo a pensar de qué manera el Señor se acercó a ellos para darle este gran mandato, esta orden que trastornaría el mundo entero. Me imagino que el Señor se acercó de una manera amable, de una manera amorosa, y no apuntándoles y diciéndoles de una manera estricta y rígida. Ahora me imagino que también el Señor se acercó de esa manera amable y aún en un tono para excitar el ánimo de ellos a que hagan algo por el reino de Dios. Y fíjate lo que les dijo el Señor a ellos. Después que se acercó, dice, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el Señor tiene toda la autoridad. Ahora, Él se está ubicando en la misma posición de Dios mismo. Tiene la misma autoridad que Dios. Por eso le da esta orden. Ahora, no solamente tiene esta misma igualdad que Dios, sino que también el Señor es el mismo mediador. Es el mismo mediador. ¿Recordás 1 de Timoteo cuando hemos estudiado capítulo número 2, verso 5? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, si esa autoridad había venido del Padre, Él tenía esa autoridad y había recibido esa autoridad en Juan 17, capítulo 2, había recibido esa autoridad de su propio Padre. ¿Para qué? Dice, para que les dé vida eterna a todos aquellos que en Él creyeran. Ahora, no solamente Él tenía una autoridad, tenía la misma igualdad, estaba en el mismo peldaño que Dios, sino que también tenía una autoridad de mediar entre Dios y los hombres en el momento en que Él se hizo hombre. Para fíjate cuán importante es esta conversación, esta orden que Él les está dando a los 11. Y sigue y les dice: por tanto, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, fíjate, un mundo un poco oscuro, ¿verdad? Un mundo en tinieblas, un mundo donde no hay mucha luz, donde la palabra de Dios dice que debemos resplandecer como luminares en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad. También sí que oscura la lámina, sí, porque estaremos resplandeciendo poco, ¿verdad?
Entonces algo para que nosotros podamos pensar, podamos meditar, podamos desafiarnos a obedecer. El título del mensaje en esta tarde: entre la orden y la obediencia, ¿quién está en juego? Entre la orden y la obediencia, ¿quién está en juego? Podemos ver que hay una orden, pero también hay una obediencia de la otra parte. Ahora, entre el que ordena y el que debe obedecer, hay alguien en el medio. ¿Recordás este dicho entre la espada y la pared? ¿Verdad? Y muchas veces nos ponemos nosotros entre la espada y la pared. Es un dicho popular, un dicho del mundo, ¿verdad? Pero entre la orden y la obediencia, ¿quién está en el medio? Por un lado está el Señor que da la orden, por otro lado está el que debe obedecer. Pero ¿sabés quién está en el medio? Mirá. Hay un mundo que está en el medio, un mundo que está en juego, por el cual alguien vino a morir, por el cual alguien vino a buscar. ¿A quién vino a buscar el Señor? Es que te vino a buscar a vos. El Señor me vino a buscar a mí. Pero una vez que aceptaste el regalo que Él te da, ahora pasamos al otro lado y pasamos al lugar donde nosotros debemos obedecer la orden. Debemos obedecer esa orden. Y ahora hay otros que están en juego, como un día estuvimos cada uno de nosotros en juego. Ahora pasamos al otro lado y nosotros somos los que debemos obedecer. Fíjate que al comienzo, cuando el Señor da acá la orden, y si lees el libro de los Hechos, Él venía y les dijo que debían ir al pueblo de Israel, a los judíos, ¿verdad? Pero luego extiende ya la orden a toda la humanidad. Por tanto dice a los gentiles, dice a todas las naciones. Ahora no hay distinción de raza, no hay distinción de credo, no hay distinción de sexo. Y sabés que muchas veces cuando querés hablarle a alguien, nosotros, personalmente yo, hacemos excepciones de personas. Y muchas veces vas a no querer hablar a determinados tipos de personas, pero más allá de lo que vos sientas, más allá de lo que yo sienta, hay una orden que debemos cumplir. Tal vez alguna vez te pasó que ves a dos personas del mismo sexo agarrados de la mano y te da rechazo, te da repulsión. ¿Sabes qué? Necesitan de Cristo. Amén. Tal vez ves personas que están predicando un falso evangelio y te da bronca. Los días sábados, los días lunes, los días martes, los miércoles, jueves, los viernes, todos los días los veo. ¿Vos no los ves por la calle? ¿Te están predicando un falso evangelio y te da bronca? Claro que sí. ¿Sabes qué? Necesitan de Cristo. El día de ayer fuimos con unos hermanos a repartir unos folletos. Fuimos a repartir unos folletos a Plaza Moreno. No había mucha gente en Plaza Moreno, ¿sí? No sé por qué, pero no había mucha gente, lo cual nos incentivó a entrar a la catedral, ¿sí? Y fuimos con unos hermanos a la catedral y justo estaban bautizando, ¿sí? Estaban bautizando, nos quedamos, respetuosamente nos quedamos, nos sentamos, estuvimos en un culto, ¿sí? El día sábado estuvimos en un culto, éramos 4 hermanos y sinceramente, hermano, te digo, no te voy a mentir, tenía mucha bronca, tenía ganas de pararme y de decir muchas cosas, porque lo que se estaba haciendo era totalmente antibíblico. El niño, 5 niños que estaban siendo bautizados, les dijeron a los padres que ese niño ya era limpio de pecado. Con una toallita blanca que le pusieron así acá, recibían la gracia de Dios. Con una vela prendida estaban recibiendo la luz de Cristo, que después se apagó. ¿Qué hay de cierto? Pensábamos con el hermano Josué, ¿está bautizándose en el río con una vela? ¿Qué había viento se iba a apagar? La iglesia primitiva estarían con una vela ahí al lado del río para bautizar a las personas, con una mantita blanca para recibir la gracia del Señor. Ahora, sinceramente,
me daba ganas de pararme, me daba ganas de mostrar la verdad. Pero el Señor me frenó. ¿Sabes qué me hizo pensar? Esa persona necesita de Cristo. Esa persona necesita de Cristo. Ahora sí tenía un folleto, y un folleto que conocés que dice Judas, ¿verdad? Hermano, qué tentación, ¿no? Ya terminó el culto, hicieron, nos acercamos con el hermano Josué, dijimos, ¿le puedo entregar esto? Sí que es un folleto. ¿Y este quién es? Dice el cura de la catedral. Este es Judas, el que traicionó a Jesús. Sí, claro, pero sí, quisiera que usted lo pueda leer en el día de hoy. Y nos fuimos. Se quedó con el folleto, pero te voy a decir algo. Justo el folleto que tenía la dirección y el teléfono de la iglesia Veré. Así que el hermano Hernán de las respuestas, ¿verdad? Sí, lo llaman, ¿verdad? Entonces, no fue mi intención, pero tenía la dirección del pastor Hernán. ¿Sabes qué, hermano? Necesitan de Cristo. Una persona buena para el mundo, una persona religiosa, pero está perdida. Yo creo que el Señor es totalmente sabio cuando nos muestra la verdad y que por medio de cada uno de nosotros podamos ser esos embajadores que Él quiere. Anda a 2 de Corintios capítulo número 5. 2 de Corintios capítulo número 5. 2 de Corintios capítulo número 5, verso número 20. 2 de Corintios capítulo número 5, verso número 20. Y quiero mostrarte algo. Tal vez tenés un concepto de la religión, pero la religión no salva. Y quiero mostrarte quién es el que salva. Dice 2 de Corintios capítulo número 5, verso número 19. Dice lo siguiente, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. A ver, capaz me confundí. Estaba en el bautismo reconciliando consigo al mundo. ¿Dice eso? Creo que no. Dice que Cristo y en Él estaba reconciliando al mismo mundo con Dios el Padre, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, ¿qué estaba diciendo el Señor cuando dijo esto? Por tanto, id. Creo que estaba diciendo, soy embajador. Ustedes 11 son mis embajadores. Ahora, no solo a ellos estaba dirigida esta palabra, no solo a ellos estaba dirigida esta orden, sino que esta orden es una orden extensiva a toda la iglesia, a vos y a mí. Por favor, estaba diciendo el Señor, fíjate el encargo que les estoy dando. Quiero que reconcilien al mundo. Es como si yo rogase, como si Dios rogase por medio de ustedes. Un mundo está en oscuridad. Un mundo se está yendo al infierno. Mira esta foto. Mira lo que hay atrás de esta foto. Hay llamas. Una cara de angustia, una cara de preocupación, buscando una salida. Y hay llamas en el fondo. ¿Sabes que este mundo, la oscuridad de este mundo, del sistema de este mundo, no deja ver las llamas del infierno? Solo dice la palabra de Dios que Satanás cegó el entendimiento del incrédulo, le echó humo a la mente del hombre, del ser humano, para que no pueda ver el fin. Está humeando el entendimiento del hombre y no puede ver las llamas
que están al final del camino. Ahora el Señor nos manda a hacer algo. Dice, quiero que les rueguen, pero yo estoy rogando con ustedes, yo les estoy dando una orden, un mandato, por favor, quiero que lo cumplan. Vamos al pasaje principal, Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos, por tanto, id y haced discípulos. Ahora vemos que es la gran comisión, que es el gran mandato del Señor. La gran comisión significa ir a un lugar y cumplir algo que me han ordenado. Ahora Pablo creo que entendió este concepto y quiero que cada uno de nosotros podamos entender este concepto. Primera de Corintios, solo te lo voy a leer, dice lo siguiente, capítulo 9, versos 16 y 17, dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí, maldito de mí, dice, si no anunciar el Evangelio. 17, por lo cual, si lo hago de buena gana, de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo está diciendo, yo entiendo que no tengo salida. De una u otra manera, ¿sabés que lo tengo que hacer? Hay una orden que debo cumplir. ¿Y la orden cuál es? Ir. No esperes que venga. El Señor se acercó. El Señor fue. El Señor era el gran maestro. El Señor enseñó el camino. El Señor enseñó la manera, la forma de acercarse a los diferentes tipos de personas y nos dejó ejemplo. Dice, yo lo hice. Ahora tengo la autoridad de enviarlos a ustedes. No solamente al grupo de judíos, dice ahora, sino a todas las naciones. Salgan, vayan y anuncien el mensaje de salvación. Anuncien el Evangelio. Anuncien que yo les puedo dar vida eterna. Yo les quiero dar vida eterna. Para eso he venido. Ahora, ¿cuál era el objetivo principal? El objetivo principal tenía que ir, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el objetivo que el Señor les había dado? Hacer discípulos. Ahora, hacer discípulos. Un discípulo no es alguien que aprende. Por ahí el concepto que tenemos, sí, es un aprendiz, es alguien que aprende de un maestro, sí, está pero perfectamente esa definición. Pero sabes que un discípulo es un partidario, alguien que es un imitador de su maestro, alguien que es un imitador de su maestro. No solamente lo tiene acá, no solamente lo tiene en la cabeza, no solamente lo tiene en la mente, sino que lo pone en práctica. Ahora, el Señor, ¿qué fue lo que dijo? En Juan capítulo número 15, verso número 8. ¿Sabes qué quiero? Que lleves mucho fruto. Así serás verdaderamente mi discípulo. ¿Sabes qué? Eso es lo que quiere el Señor. Sí, que salgamos, que vayamos, que anunciemos. Pero dice, mi objetivo es este. Quiero que hagas discípulos. Quiero que anuncies el Evangelio de salvación. Y quiero que sean imitadores de mí. ¿Te acuerdas cuando Pablo dijo lo mismo? Sean imitadores míos, pero así como yo soy de Cristo. Yo lo aprendí de alguien, dice. Ustedes están aprendiendo de mí, pero sabes que mi gran maestro es Él. Que esta cadena no se corte, que esta cadena continúe, que esta cadena no se rompa. Si bien la orden fue dada a los 11, pero es una orden extensiva a toda la iglesia. Podemos ver que Cristo es el fundamento. 1 Corintios 3, los apóstoles dice que son, Pablo decía, yo soy el perito arquitecto, soy alguien experto en el ramo, en el tema, pero ¿sabes que arriba de ellos venimos cada uno de nosotros? Efesios capítulo número 4 dice eso. Ahora, si bien el Señor fundó su iglesia, continuaron los apóstoles. ¿Qué haremos nosotros, hermanos? Continuamos con la orden que el Señor nos dio de seguir haciendo discípulos, o nos quedamos acá. Yo creo que es una orden extensiva, es un desafío para cada uno de nosotros. Y me seréis testigos.
y me seréis testigos, ¿verdad? Otro pasaje. Pero decimos que comienza en nuestro lugar, comienza en nuestro país, en nuestra ciudad, pero quiero ir más profundo. Sé que esto debe comenzar en tu corazón. Esto debe comenzar en mi corazón. Podemos repartir un folleto. Muchos pueden repartir folletos. Pero si no hay una pasión, no hay un amor por los perdidos, o sea que el folleto no. Podemos pagar aún para que repartan volantes. Pero el Señor está apuntando mucho más allá. Tuvo compasión por los perdidos. Eso va mucho más profundo. Y es ahí en nuestro corazón donde debe comenzar a obedecer, donde debemos comenzar y decir, Señor, ahora entiendo. Pablo dice, sí, ahora lo entiendo, no tengo salida, no es una opción, es una obligación, es obediencia. Es salir, por eso dice ir. El objetivo principal es hacer discípulos, sin distinción de persona. Ahora me imagino que si Cristo hoy estuviera acá y tuviera una escuela, quisiera que cada uno de nosotros fuéramos sus alumnos, ¿verdad? Si Cristo hoy levantara un ejército, quisiera que cada uno de nosotros fuéramos sus soldados, aprendices, o que estemos alistándonos en su ejército. Muchos de los conquistadores en la historia, puedes leer, arrasaron con ciudades para su propio beneficio, para su propio lucro, ¿verdad? Y someter a las naciones a las cuales ellos conquistaban. Pero Cristo es totalmente diferente de lo que quiere. Cristo quiere hacer a las naciones dichosas, no esclavas. Quiere hacer naciones felices con el Evangelio de la libertad, no con el Evangelio de esclavitud que hoy ofrece la religión del mundo. Quiere hacer verdaderos discípulos de Él, ¿verdad? Y sigue diciendo el pasaje principal, dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, una profesión, una confesión, un discípulo verdadero va a querer obedecer. Un discípulo es aquel que ha creído en lo que dice la palabra de Dios. Un discípulo es aquel que ha confiado en lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que solo Cristo salva, que solo Cristo es el único camino y que solo Cristo es la resurrección y la vida. Ahora, una vez que uno depositó su confianza en la persona de Cristo, debe dar ese primer paso de obediencia, ¿verdad? Manifestándolo públicamente ante el organismo que el Señor ha puesto, que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia local. Manifestación pública de la confesión que ha hecho en privado y que tal vez muchas personas no lo saben, pero lo debe hacer ahora públicamente. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Por qué será enseñándoles? ¿Será porque no saben? Un discípulo del Señor siempre se deja enseñar. Siempre. Hermanos, no creamos que ya lo sabemos todo. No creamos que, porque estamos estudiando en un seminario, porque aún estamos dando clase en un seminario, ya sabemos todo. Siempre nos debemos dejar enseñar. Siempre. En el momento que pensemos que no nos podemos dejar ser enseñados, habrá un gran problema en mi corazón, en mi actitud, y se manifestará exteriormente. Enseñándoles, dice que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué será eso? ¿Qué será? Que guarden todas las cosas. ¿Serán sus mandatos? Claro que sí. ¿Será todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Será el manual de fe y práctica que nosotros tenemos en nuestras manos? Claro que sí. Ahora, ¿por qué será
que el Señor quiere que guardemos como discípulos de Él y aun que enseñemos sus mandatos. Dice, porque sus mandatos no son gravosos, sus mandatos son beneficiosos para sus seguidores, aún son de protección para cada uno de nosotros, para bendición de su iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, si nos dejamos enseñar, tendremos todas las bendiciones que el Señor promete en su palabra. Y finalizando, fíjate lo que dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, si el Señor estaba diciendo, me voy, les dejó la orden y me voy, ahora el Señor dice, pero ¿te parece que podían entender esto? Te dejo, pero me quedo. Es como si el Señor le hubiera dicho, ¿entendés eso? Te dejo, pero me quedo. Parece algo loco, ¿no? Te dejo, pero me quedo. Dice, me voy, pero yo estoy con ustedes. ¿De qué estaba hablando el Señor? El Señor enviaría su Espíritu, enviaría el Espíritu Santo para que esté en cada una de las personas y con cada una de las personas, con cada uno de aquellos que ha creído en Él, con cada uno que pone su confianza en la persona de Cristo, para ayudarles en las dificultades, para estar en las situaciones de alegría también. Entonces el Señor dice, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Ahora, fíjate que era beneficioso que el Señor se vaya. ¿Por qué? Porque iba a estar ahora en todo lugar, en cada parte de la tierra, en las personas que han depositado su confianza en Él a través de su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que era de beneficio para que el Señor se vaya? Ahora, todo esto involucra el evangelismo. Todo esto involucra el evangelismo. El evangelismo no es un curso, no es memorizar solamente unos pasajes y ya sea un poco de Biblia. El evangelismo, hermano, es obediencia. El evangelismo es pasión por lo que está en juego, las almas perdidas, aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal. El evangelismo es salir y no esperar. El evangelismo comienza en un corazón que tiene el latir de Cristo. ¿Qué haremos, hermanos? El que entiende lo que está en juego debe obedecer. Te lo digo, está en juego, debe obedecer. Y obediencia, es decir, obediencia es salir a ser discípulos, no solo algunos, dice, sino a todas las naciones. Y eso comienza en nuestro corazón. Vamos a orar, Señor.